el desplazamiento no puede ser una trayectoria, porque el desplazamiento no puede tener esta forma de aquí. El desplazamiento siempre va a ser recto. Entonces, un desplazamiento una trayectoria puede ser un desplazamiento, pero no viceversa. Entonces, sí, la trayectoria y el desplazamiento representan lo mismo en movimiento rectilíneo, en movimiento recto. Ambas pueden ser rectas. La trayectoria puede ser recta y el desplazamiento es recto. Entonces, la trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento, sí, o verdadero. O verdadero. Eso es la trayectoria. La rapidez es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Sí, ajá, la rapidez es eso. Es la distancia que recorrió en unidad de tiempo. Metros sobre segundo, sí. Esto es verdadero. Ya. Acá, ¿sabes qué? Acá, en la C, trayectoria y desplazamiento representa lo mismo. ¿Sabes qué? No. No, por algo se hace la diferenciación. No es lo mismo. El uno es un vector, el otro es un escalar. No es lo mismo, falso. No es lo mismo. O sea, tienen ciertas similitudes, sí. Ok, perfecto. Tienen ciertas similitudes. Esto aquí es una similitud, pero una similitud no hace que sean iguales. Entonces aquí es falso. Sí, la trayectoria y el desplazamiento en el movimiento rectilíneo son cosas distintas. Porque luego vamos a estudiar movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, y vamos a ver que la diferencia se expande. Entonces no. Falso. Aquí, falso. Una similitud no significa que sean iguales, así que negativo, es falso. Ok, continuamos. Explica la diferencia que hay entre trayectoria y desplazamiento. Creo que ya lo dije bastante, justo en el ejemplo que pasó. ¿Cuál es la diferencia? Entonces no voy a responderla yo, responden ustedes, y en todo caso lean la que está la respuesta. 5. Dada la siguiente situación, responde sí o no. Si un piloto tripula una aeronave que es reabastecida en vuelo por un avión de suministros, respecto a qué sistema o sistemas se mueve el piloto. Ok, este problema acá tiene cierta connotación de análisis. O sea, vamos. Primero, el avión tiene un aparato que su posición está basada a la ubicación geográfica. Entonces, sí o sí, su sistema de referencia es la Tierra. Sí o sí, es la Tierra. El piloto del avión, o sea, o puede tomar como sistema de referencia al piloto del avión de suministro, que la idea de por sí no tiene mucho sentido, que tome como referencia al piloto del segundo avión, para poder hacer el transbordo. Pues, no. Para empezar, el avión no va a estar quieto en una misma posición siempre. La Tierra, sí. En una nube, la nube actúa bajo la misma coordenada del planeta, entonces yo diría que sí, a pesar de que la nube está en movimiento. Y la cola del avión, pues no. Aunque esta pregunta de análisis de ustedes no debería haberlo contestado, pero yo pondría esa respuesta. Si no, si no. Pura lógica posicional. Dale. Entonces, marca una X, los tipos de trayectoria. Esta es fácil, yo la primera tres semanas más. El lanzamiento de un tiro libre de baloncesto. ¿Qué forma tiene? Forma curva. Si tú un balón, el balón vacío. Hasta que entra al lado. Así que forma curva. El despliegue de un cohete, ese puede ser lineal porque está hacia arriba, o puede ser curvo. Ya puede ser lineal hacia arriba el cohete, o puede ser curvo. Los demás se les va a ir. Ustedes respondan, ¿no? Acá, qué interesante este de aquí. Dicen, la velocidad del padre con respecto al árbol es. El árbol se mueve a 50 km por hora. Con respecto al árbol, si el padre lo pasa, se está moviendo a 50 km por hora. Él ve por la ventana y ve que el árbol se queda atrás a esa velocidad, se está moviendo. La velocidad de la madre con respecto a su hijo, asumo que el hijo está aquí atrás, el auto. Yo digo, la velocidad es cero. Porque la velocidad de la madre con respecto a su hijo es cero. Sí, porque la madre no se está moviendo, según la perspectiva del hijo, no se está moviendo. La velocidad del hijo con respecto al árbol también es 50 km por hora. Todo aquel que vaya en ese carro está viendo que el árbol se está quedando atrás a una velocidad de 50 km por hora. Y ellos mismos, entre ellos, no se están moviendo. No se están moviendo. ¿Por qué? Están en el auto, todos. Entonces, si un explorador sale de un punto aleatorio y luego recorre 5 kilómetros en dirección al norte y 2 kilómetros en dirección al sur, responde. ¿Qué distancia recorrió? Interesante. ¿Qué distancia recorrió? Él está aquí parado. Ya. Y él hacia el norte, que es para allá, recorre 5 kilómetros. Ya. Él se arrepiente de que se le quedó algo y dijo, no, por aquí no es. Y se regresa 8 kilómetros. ¿Qué distancia recorrió? O sea, él, en distancia, recorrió aquí 5 kilómetros y acá recorrió 13. Si estuviera trotando, podemos decir que trotó una distancia de 13 kilómetros, porque fue y vino. Okay. Pero hablando de desplazamiento, que es un vector, cuando es un vector, solo le interesa la diferencia, dijimos antes, de la posición final menos la posición inicial. Ok, y la posición final es acá. O sea, la diferencia de 5 y 8, aquí está muy claro que es 3. Al desplazamiento entonces no le importa que fue y vino, le importa en dónde estuvo y en dónde está ahora. Entonces, esa diferencia, decíamos en antes, esa diferencia de dónde estuvo y dónde está,
es lo que llamamos desplazamiento. Así que el desplazamiento es de 3 kilómetros. Es de 3 kilómetros. ¿Ya? Qué fácil es la física. Hay que pensar un poquito, razonar un poquito más y ya está. Qué fácil es la física. Claro, aprovechemos. Antes que sea el cálculo, estoy seguro que es en la siguiente página. Entonces, acá, pregunta. Pregunta seria. ¿Es posible que un móvil, después de cambiar de posición, pueda tener trayectoria a distancia cero y desplazamiento nulo? Ok, repito. Me está preguntando si un carro puede moverse, si un objeto puede moverse, y aún así, después de moverse y de cambiar de posición, puede tener una trayectoria distinta de cero y desplazamiento nulo. O sea, desplazamiento cero, pero distancia con números. Sí, se puede, obvio que puede. ¿Por qué? Porque si tienes un carro, ok, el carro se fue, se movió, está en movimiento, pero él decidió regresar, quedarse en el mismo lugar. O sea, un coche se va, se quedó sin llaves, le quedó algo a la persona, regresa a su casa de nuevo y el carro lo estaciona. Si lo piensas, la trayectoria sí cambió, es distinta a cero, porque la trayectoria es esto de aquí, todo lo que recorrió por ahí y volvió. ¿Ya? En cambio, el desplazamiento es nulo, porque el desplazamiento es la diferencia de dónde estás y dónde estuviste. Y si estás aquí, en cero, donde partiste, y volviste aquí, donde partiste, entonces hay desplazamiento nulo, no te has movido nada, porque donde empezaste, ahí mismo estás. Así que la diferencia entre tu posición final y la inicial es cero, porque es la misma. 5 menos 5, 0. 0 menos 0, 0. No te moviste para nada con referencia a tu desplazamiento. Estás en el mismo punto. Entonces ya, eso. Si es posible, por lo que acabo de explicarte. Pero se entendía. Yo sé que sí, así que contento. El 10. Vamos a estudiar muchos cuadros como este, así que espero que se me haga fácil entender estos cuadros de acá. El movimiento de un automóvil de Fórmula 1 sigue una trayectoria rectilínea representada en la gráfica. Estoy volando que no puse el video para grabar con HD. Entonces, voy a verificar primero a ver si lo sigo grabando. Démosle fin hasta que verifique que está de veras guardado en HD. Ok, chicos, volvimos. Resulta que descubrí que sí estaba grabando a una calidad razonable, así que podemos continuar como si no pasara nada. Ok, entonces, bueno, el 10, creo que más del 10, así que veamos. El movimiento de un automóvil, o sea, este de aquí, de Fórmula 1, sigue una trayectoria rectilínea, o sea que es recta, representada en la siguiente gráfica. Vamos a tener que descifrar, leer, analizar muchas gráficas. Indica la posición y la distancia recorrida para los siguientes tiempos. Ok, a ver, sabemos distancia y posición, ¿ya? Porque podría parecer lo mismo, pero ya estamos claros que no es igual. No es igual. La distancia lo vamos a tomar como todo lo que está el carro avanzando, ¿ya? El espacio que está recorriendo. Eso va a ser nuestra distancia y lo voy a interpretar como una X. Mientras que mi posición va a ser la diferencia de dónde estuve antes y dónde estoy ahora. Diferencia es este simbolito que está aquí. No puedo librar con este signo, apréndanselo, porque aquí en adelante ese símbolo va a estar en todas partes. Ese símbolo delta que significa diferencia. Entonces, a ver. Yo utilizo esto y me dice que mi distancia, hablando del origen obviamente, empieza en 10. En 10. Ok, mi distancia está en 10. Y obviamente mi posición está en 0. Estoy donde empecé, no me he movido. La diferencia entre dónde estoy y dónde estuve es 0 porque aún no me muevo. Pero en cambio mi distancia, ya, con el punto de origen, de referencia, estoy en 0. Entonces, en el tiempo 0, ya, hablando de que esta línea de aquí marca el tiempo, y esta línea de acá me marca las distancias en metros y acá el tiempo en segundos. Me dice a mí que cuando yo estoy en 0 segundos, que no me he movido, mi distancia está en 10. Y mi posición está en 0, porque no me he movido, estoy en 0. Ya. Ahora, ¿qué ocurre cuando pasan 10 segundos? ¿Qué ocurre cuando pasan 10 segundos? Si miro la tabla, aquí han pasado 10 segundos. Y ahora yo estoy acá, en este punto. En este punto yo puedo ver que mi distancia desde el origen es 30 metros. Mi distancia, ya saben que la distancia es X, escribo de nuevo, se va todo el día escribiendo eso. Mi distancia son 30 metros, ¿ya? Pero en cambio mi posición, hablando de velocidad final, menos velocidad inicial, solamente ha cambiado 20 metros, porque yo ya estaba en 10 metros. Entonces, referente a mi posición, estoy a 20 metros de donde estaba antes. Y mi distancia, en cambio, estoy a 30. ¿Ok? Sigo. Abajo. A los 20 segundos. ¿Dónde estaba yo a los 20 segundos? Ok. A los 20 segundos, que está aquí, a los 20 segundos, la distancia que el carro recorrió. Si aquí van 30, aquí recorrió un par de segundos más. Puedo decir que la distancia que recorrió es 0. No se movió, estuvo ahí todo el rato. Porque está aquí mismo a 30 metros. La distancia que se movió de aquí a acá es 0. A los 20 segundos no hubo variación de distancia, así que está en 0. La posición también es la misma. La posición y la distancia no cambiaron, siguen siendo iguales, siguen estando en el mismo lugar. Es más, yo podría repetir los mismos datos. Podría poner que en referente a la distancia sigue a 30 y en referente a la posición sigue a 20, porque el que cambió fue el tiempo y las cosas no se movieron. Así que no pasó nada básicamente, solo pasó tiempo. Ahora, con respecto a 30 segundos, que es la pregunta que sigue, yo puedo ver que si aquí recorrió 10, si aquí recorrió 20, son 30, aquí no se movió nada, pero cuando bajó otros 30, este carro, en el minuto 20, ya lleva recorrido 60 metros, porque gastó 30 para subir
aquí no hizo nada, y gastó 30 para bajar, son 60 metros. En cambio, en la posición, en delta X, en la posición, estaremos de acuerdo que simplemente tiene 10 metros. Porque empezó aquí, cuando estaba en 0, y terminó acá cuando estaba en 30. Así que la posición final solo fueron 10 metros, mientras que la distancia total que recorrió fue hasta acá los 30 y hasta acá los 30. Entonces, así está. Posición final, 10 metros de diferencia. Posición y distancia, 360 metros. Se acabó. Así de fácil. En cuanto a acá, ¿cuál es la distancia total recorrida? O sea, la trayectoria. Y dijimos que la distancia total recorrida era 60. 60, sí, 60. Distancia total recorrida 60. O sea, sí. Pero también si analizamos la distancia que el gráfico muestra como tal, o sea, como tal, ya. Literalmente, la línea que me muestra la distancia, técnicamente, son 50. Estos 30